Nunca pensé que llegaría el día en que dejaría el rancho donde crecí. Ese pedazo de tierra en las montañas de Sinaloa había sido mi hogar desde que tenía memoria. Cuando mis padres y hermanos se fueron hace décadas buscando una vida mejor en la ciudad, yo decidí quedarme. Me gustaba la soledad, el aire fresco y la tranquilidad que solo un lugar tan remoto podía ofrecer. Pero esa maldita noche cambió todo. Había salido a cazar como lo hacía muchas veces al caer el sol. El crepitar de las ramas bajo mis botas y el ulular del viento entre los árboles eran sonidos familiares, casi reconfortantes. Llevaba mi viejo rifle al hombro y una linterna en la mano, listo para cualquier presa que cruzara mi camino. Sin embargo, desde el momento en que entré al bosque esa noche, algo se sintió diferente. Era como si el aire estuviera más denso, cargado con una electricidad que me erizaba la piel. Caminé por un sendero que conocía bien, pero no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. Al principio pensé que era mi imaginación. Después de todo, la soledad puede jugarte malas pasadas. Pero entonces lo vi, un coyote tirado a un lado del camino. No era raro encontrar animales muertos en el bosque, pero este estaba mal. Su cuerpo estaba destrozado de una forma que no podía explicar. La piel parecía arrancada con una precisión antinatural, como si alguien o algo lo hubiera diseccionado con un propósito macabro. Me agaché para examinarlo mejor y noté que no había sangre alrededor, ni rastros de lucha. Era como si el animal hubiera sido colocado allí deliberadamente. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un ruido detrás de mí. Un crujido seco, como si algo pesado pisara las hojas secas. Me giré rápidamente con la linterna apuntando al origen del sonido, pero no había nada. O al menos eso pensé. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, intentando escuchar algo más allá del latido ensordecedor de mi corazón. El bosque estaba inquietantemente silencioso, como si todo lo vivo hubiera decidido desaparecer en ese instante. Incluso los grillos, que siempre llenaban la noche con su canto, parecían haberse callado. Decidí seguir caminando, pero ahora con el rifle en las manos y la linterna apuntando al frente. Cada paso se sentía más pesado, como si algo invisible me empujara hacia atrás. No podía quitarme de la cabeza la imagen del coyote mutilado. ¿Qué clase de animal podría hacer algo así? Y lo peor, ¿seguía cerca? Mientras avanzaba por el sendero, una extraña sensación de náusea comenzó a invadirme, como si el aire mismo estuviera contaminado. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Una risa. Pero no era una risa normal. Era baja, gutural, como si viniera de algo que no debería ser capaz de reír. La risa se repitió, esta vez más cerca. Giré en todas direcciones con la linterna, buscando desesperadamente el origen del sonido, pero no había nada. Mi instinto me gritaba que me fuera de allí de inmediato, pero el orgullo y la curiosidad me mantuvieron en el lugar. Fue un error. Apenas di un par de pasos más cuando vi algo entre los árboles. Al principio pensé que era una sombra proyectada por mi linterna, pero entonces se movió. Y no era humano. Era una figura alta y delgada, casi esquelética, con extremidades demasiado largas para ser normales. Su piel parecía grisácea y reflejaba la luz de una manera antinatural. Lo peor eran sus ojos, dos orbes oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Me quedé paralizado por un momento que pareció eterno, hasta que esa cosa inclinó la cabeza hacia un lado como si estuviera estudiándome. Y entonces lo escuché otra vez, esa risa grotesca saliendo directamente de su boca. No sé cómo mis piernas respondieron, pero de alguna manera empecé a retroceder sin quitarle la vista de encima. Cada paso que daba hacia atrás parecía provocar que esa cosa avanzara un poco más. No caminaba como nosotros. Sus movimientos eran torpes, como si no estuviera acostumbrada a usar su propio cuerpo. Pero eso no hacía que fuera menos aterradora. Mi linterna temblaba en mi mano mientras intentaba apuntarla directamente a su rostro, esperando que la luz lo ahuyentara. No funcionó. La criatura se detuvo por un momento y entonces emitió un sonido que nunca olvidaré. Una mezcla entre un gruñido y un chillido. Algo tan antinatural que me hizo apretar los dientes del puro terror. Fue en ese momento cuando mi instinto de supervivencia finalmente se activó. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, sin importarme hacia dónde estaba yendo. Solo quería alejarme de eso. El bosque parecía interminable mientras corría. Las ramas me arañaban el rostro y los brazos, pero no me detenía. Podía escuchar mis propios pasos resonando en el suelo húmedo, pero también escuchaba algo más. Pasos más pesados y regulares, siguiéndome de cerca. No me atreví a mirar hacia atrás. Sentía que si lo hacía,
Esa cosa estaría justo detrás de mí, lista para atraparme. Después de lo que pareció una eternidad, llegué al claro donde había dejado mi campamento. Mi pequeña fogata aún ardía débilmente, y por un segundo pensé que estaría a salvo allí. Pero apenas crucé el límite del claro, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Una voz. Era profunda y familiar. Demasiado familiar. Hijo, dijo con un tono pausado y grave. Era la voz de mi padre, pero eso era imposible. Mi padre había muerto hace más de 20 años. El sonido de su voz me dejó congelado. Era idéntica, cada entonación, cada pausa, pero sabía que no podía ser él. Mi padre había sido enterrado en el pequeño cementerio del pueblo, a kilómetros de distancia de ese lugar. Hijo, ven aquí, volvió a decir la voz, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré lentamente, con el rifle levantado y la linterna temblando en mi mano. No había nada, solo el bosque oscuro y silencioso rodeándome. Pero entonces lo vi, una sombra moviéndose entre los árboles, demasiado rápido para que pudiera distinguirla claramente. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Hijo, repitió la voz, pero esta vez sonaba diferente, distorsionada, como si algo estuviera imitando a mi padre, pero no supiera cómo hacerlo bien. Fue en ese momento cuando entendí que lo que fuera que estaba ahí conmigo no era humano. Decidí no quedarme para averiguarlo. Agarré lo poco que tenía en el campamento y corrí hacia el sendero que llevaba al rancho. El camino era empinado y traicionero en la oscuridad, pero no me importaba tropezar o caer. Solo quería llegar a casa. Mientras corría podía escuchar risas detrás de mí, esas mismas risas grotescas que había oído antes en el bosque. Pero ahora no era solo una, eran varias, como si algo hubiera llamado a otros para unirse a la cacería. Mi linterna comenzó a parpadear justo cuando llegué al portón del rancho. Lo crucé de un salto y cerré la puerta con fuerza detrás de mí, como si eso pudiera detener lo que me seguía. Pero el silencio que se hizo después fue aún peor. No había pasos, ni risas, ni voces. Nada. Solo mi respiración agitada y el sonido del viento golpeando las ventanas de la casa. Entré a la casa casi derribando la puerta. Cerré con llave y puse el viejo cerrojo de hierro que mi padre había instalado hacía años, aunque sabía que si esa cosa quería entrar, nada la detendría. Me quedé en la sala, con el rifle todavía en las manos y la linterna apuntando hacia la ventana más cercana. No encendí las luces. Algo en mi interior me decía que era mejor mantenerme en la oscuridad. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora, intentando encontrar una explicación lógica para lo que acababa de pasar. Quizás era un animal, una alucinación, o tal vez estaba perdiendo la cabeza después de tantos años viviendo solo. Pero entonces lo escuché de nuevo. Un golpe seco en la pared exterior de la casa, justo detrás de mí. Me giré rápidamente apuntando con el rifle, aunque sabía que no serviría de nada si eso entraba. Los golpes continuaron, moviéndose alrededor de la casa como si algo estuviera caminando lentamente y arrastrando las garras por las paredes. Mi respiración se volvió más rápida mientras intentaba seguir el sonido con la linterna, aunque sabía que no podía ver lo que estaba afuera desde donde estaba. Fue entonces cuando escuché otra vez esa voz. «Ábreme, hijo», dijo desde el otro lado de la puerta principal. Era exactamente igual a mi padre, pero ahora había algo más en su tono. Una especie de burla, como si estuviera disfrutando mi miedo. Me acerqué a la puerta con cuidado sin hacer ruido y miré por la pequeña rendija del marco. No había nadie ahí, pero las risas comenzaron de nuevo, esta vez justo al otro lado de la madera. Eran tantas y tan horribles que sentí como si me estuvieran rodeando. En ese momento me di cuenta de que quedarme en la casa no era seguro. No sabía qué era esa cosa ni cuántas eran, pero algo dentro de mí me decía que no iba a detenerse hasta que me encontrara. Agarré una vieja mochila que tenía junto a la puerta, metí algo de comida, municiones y una linterna de repuesto y me preparé para salir corriendo. Pero justo cuando estaba por abrir la puerta trasera, escuché pasos dentro de la casa. Mi sangre se heló. Eran lentos, pesados, como si algo estuviera caminando deliberadamente por el pasillo que llevaba a las habitaciones. Lo peor es que yo no había escuchado que ninguna puerta o ventana se abriera. Lo que fuera, ya estaba adentro conmigo. Me quedé paralizado, con el rifle apuntando hacia el pasillo oscuro. La linterna temblaba en mi mano mientras intentaba convencerme de que todo esto no podía estar pasando. Los pasos se detuvieron justo antes de llegar a la sala donde yo estaba. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración entrecortada.
Entonces una sombra apareció al final del pasillo. Era alta, mucho más alta de lo que debería caber en esa casa, y parecía moverse como si sus extremidades no estuvieran hechas para caminar en un espacio tan reducido. Mi mente gritaba que disparara, pero mis manos no respondían. Estaba completamente paralizado por el terror. La criatura se quedó allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo, y entonces habló. Pero esta vez no imitó la voz de mi padre. Habló con una voz propia, profunda y resonante, como si viniera desde las entrañas de la tierra. No puedes huir. Esas palabras me sacaron del trance y disparé sin pensar 2 veces. El sonido del disparo retumbó en toda la casa, pero cuando miré de nuevo, no había nada ahí. El eco del disparo aún resonaba en mis oídos mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. El pasillo estaba vacío, pero el aire se sentía pesado, cargado de algo que no podía explicar. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por la adrenalina que corría por mis venas. Sabía que no podía quedarme allí ni un segundo más. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta trasera y salí corriendo hacia el patio. La luna apenas iluminaba el terreno, pero eso no me detuvo. Corrí hacia el viejo establo, buscando un lugar donde esconderme, o al menos ganar algo de tiempo para pensar en qué hacer. Pero mientras corría, sentí algo extraño a mi alrededor. El aire estaba completamente quieto, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Ni siquiera podía escuchar mis propios pasos. Todo estaba envuelto en un silencio antinatural que me hacía sentir como si estuviera atrapado en otro lugar. Cuando llegué al establo, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella intentando recuperar el aliento. El lugar estaba oscuro y olía a madera vieja y humedad. Saqué la linterna y la encendí, apuntándola hacia las esquinas para asegurarme de que estaba solo. Pero entonces lo vi, o al menos pensé que lo vi. En una de las esquinas más oscuras del establo, algo parecía moverse, como si una sombra estuviera respirando. Apunté la linterna directamente hacia allí, pero no había nada. Mi mente estaba jugando conmigo. Tenía que estarlo haciendo. Sin embargo, justo cuando bajé la linterna, escuché un susurro detrás de mí. Era apenas audible, pero lo suficiente para hacerme girar con el rifle en alto. «No puedes escapar», dijo la misma voz profunda que había escuchado antes en la casa, pero esta vez sonaba mucho más cerca, como si estuviera justo al lado de mi oído. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Giré rápidamente apuntando el rifle hacia el vacío, pero no había nada. La linterna temblaba en mi mano mientras trataba de iluminar cada rincón del establo, esperando encontrar algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Pero no había nada allí, al menos nada que pudiera ver. Entonces el susurro volvió, pero esta vez no era una sola voz. Eran muchas, todas hablando al mismo tiempo, como un coro de murmullos incomprensibles que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me tapé los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. Las voces estaban dentro de mi cabeza, resonando como un eco interminable. «No puedes escapar», repetían una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que sentí que iba a volverme loco. En un acto desesperado disparé al aire dentro del establo, esperando que el ruido ahogara las voces. Pero lo único que logré fue hacer que el silencio regresara. Y eso era aún peor. De repente, el establo se llenó de un olor nauseabundo, como carne podrida mezclada con azufre. Mi estómago se revolvió y tuve que cubrirme la boca para no vomitar. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido húmedo y asqueroso, como si algo viscoso se estuviera arrastrando por el suelo detrás de mí. No quería mirar. Cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera, pero mi cuerpo no me obedeció. Lentamente giré la cabeza y lo vi. Era esa cosa otra vez, pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Sus extremidades largas y desproporcionadas parecían retorcerse mientras avanzaba hacia mí, y su rostro, Dios mío, su rostro era peor de lo que recordaba. No tenía rasgos definidos. Era como una masa de carne grisácea con 2 agujeros oscuros donde deberían estar los ojos. Pero lo peor era su boca, una abertura enorme llena de dientes afilados que parecían moverse por sí solos. No sé cómo encontré la fuerza para moverme, pero en cuanto esa cosa avanzó un poco más, mi cuerpo reaccionó por puro instinto. Grité algo incomprensible mientras levantaba el rifle y disparaba directamente hacia su rostro. El sonido del disparo retumbó en el establo, y por un segundo pensé que había acertado. Pero cuando el humo del disparo se disipó, la criatura seguía allí, inmóvil. Era como si la bala no le hubiera hecho nada. Su boca grotesca se abrió aún más, dejando salir un sonido que no puedo describir con palabras.
Era como un chillido mezclado con risas y llantos, algo tan horrible que sentí como si mi cerebro estuviera a punto de colapsar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía luchar contra eso. No era algo que pudiera matar o siquiera herir. Lo único que podía hacer era huir. Abrí la puerta del establo de un empujón y corrí hacia el bosque sin mirar atrás. No sabía dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme lo más posible de esa cosa. Las ramas me golpeaban la cara y las piernas mientras corría a ciegas entre los árboles, pero no me importaba. Podía escuchar algo siguiéndome, moviéndose entre las sombras con esos pasos irregulares y pesados. Cada vez que miraba hacia atrás, veía destellos de su figura, esas extremidades largas y torcidas moviéndose con una velocidad antinatural. Mi linterna parpadeaba cada vez más hasta que finalmente se apagó por completo, dejándome en una oscuridad total. Sentí pánico, puro y absoluto. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, como si los árboles mismos estuvieran conspirando para atraparme. Y entonces lo escuché otra vez. Esa risa grotesca, pero esta vez estaba justo frente a mí. Me detuve en seco, incapaz de dar un paso más. La risa resonaba en mi cabeza como si estuviera dentro de mí, burlándose, jugando con mi miedo. Intenté moverme hacia un lado, pero mis piernas no respondían. Sentía que el suelo bajo mis pies se volvía más pesado, como si algo invisible me estuviera sujetando. Entonces lo vi, justo frente a mí, emergiendo de entre los árboles. Era esa cosa otra vez, pero ahora parecía más grande, más grotesca. Su cuerpo se retorcía de formas imposibles, como si no tuviera huesos. Su boca se abrió lentamente y de ella salió un sonido que no era humano. Un chillido agudo que me hizo caer de rodillas mientras me tapaba los oídos. Pensé que ese era mi final, que no había forma de escapar de algo así. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, todo se detuvo. El bosque quedó en completo silencio otra vez. No había risas, ni pasos, ni esa presencia aterradora acechándome. Me atreví a abrir los ojos y mirar a mi alrededor, pero no había nada. Era como si todo lo que había pasado hubiera sido una pesadilla, pero sabía que no lo era. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el rifle. Me levanté con dificultad y comencé a caminar en dirección al rancho, aunque cada paso se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegué a la casa, estaba completamente vacía y en silencio, como si nada hubiera pasado allí tampoco. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Esa sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Esa noche empaqué lo poco que tenía y dejé el rancho para siempre. No volví al rancho por mucho tiempo. Me fui al pueblo más cercano y me quedé con unos amigos mientras intentaba procesar lo que había pasado. No sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco, así que simplemente dije que había tenido un susto con algún animal salvaje. Pero en el fondo sabía que no era un animal, ni algo que pudiera entender. Pasaron meses antes de que tuviera el valor de regresar, y solo lo hice porque mis hermanos insistieron en que debíamos revisar la propiedad para asegurarnos de que todo estuviera en orden. No les conté nada de lo que me había pasado aquella noche. No quería asustarlos ni hacerlos pensar que estaba perdiendo la cabeza. Cuando llegamos al rancho, todo parecía normal, al menos al principio. Mientras caminábamos por la propiedad, esa sensación de ser observado volvió casi de inmediato. Mis hermanos no parecían notarlo, pero yo sí. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento me ponía los pelos de punta. Intenté ignorarlo y concentrarme en revisar la casa y los alrededores, pero entonces encontramos algo que me hizo revivir todo el terror de aquella noche. En el mismo lugar donde había visto al coyote mutilado, ahora había algo más. Un círculo perfecto quemado en el suelo, como si alguien hubiera encendido una fogata allí. Pero no había cenizas ni madera quemada, solo la tierra negra y seca, como si algo la hubiera consumido desde adentro. Mis hermanos intentaron buscar una explicación lógica, pero yo sabía que era una advertencia, o quizás una marca de algo mucho peor. Después de ver esa marca en el suelo, no pude quedarme más tiempo. Les dije a mis hermanos que me sentía mal y que necesitaba regresar al pueblo. No insistieron mucho, probablemente porque notaron lo pálido que estaba. Mientras bajábamos por el camino de regreso no podía dejar de mirar hacia atrás. Sentía que algo nos seguía, aunque cada vez que me giraba no veía nada. Mis hermanos hablaban entre ellos distraídos, pero yo no podía concentrarme en nada más que en esa sensación de ser observado. Cuando finalmente llegamos al pueblo, intenté convencerlos de que no volvieran al rancho, pero no me escucharon. Dijeron que eran solo supersticiones mías y que todo estaba en mi cabeza. No los culpaba,
Yo mismo habría pensado lo mismo si no hubiera vivido lo que viví esa noche. Con el tiempo mis hermanos dejaron de ir también. Dijeron que el rancho se sentía extraño, aunque nunca entraron en detalles. Yo nunca les pregunté más. Una parte de mí no quería saber si habían visto o sentido algo similar a lo mío. Ahora el rancho está abandonado, cubierto por la maleza y olvidado por casi todos, menos por mí. A veces sueño con ese lugar, con el bosque y con esa cosa que me acechó aquella noche. En esos sueños siempre estoy corriendo, pero nunca logro escapar. Despierto sudando y con el corazón acelerado, como si todo estuviera pasando otra vez. No sé qué era lo que vi esa noche, ni quiero saberlo. Lo único que sé es que nunca volveré a ese lugar. Y si alguna vez alguien me pregunta por qué dejé el rancho, solo diré: algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Aunque nunca volví a poner un pie en el rancho, algo de mí parece haberse quedado atrapado allí. A veces, incluso en la ciudad, siento esa misma sensación de ser observado, como si algo me hubiera seguido desde esas montañas. He intentado convencerme de que son solo recuerdos, ecos de una experiencia traumática que mi mente no puede dejar ir. Pero hay noches en las que me despierto de golpe, con la piel erizada y el corazón latiendo como loco, porque juro escuchar esa risa grotesca en algún rincón de mi casa. Siempre me levanto para revisar, linterna en mano como aquella noche, pero nunca encuentro nada. Sin embargo, ese miedo nunca se va del todo. Es como si esa cosa no necesitara estar físicamente cerca para recordarme que sigue ahí, esperando. Mis hermanos también han sentido cosas extrañas. Aunque no hablamos mucho del tema, uno de ellos me confesó una vez que cada vez que pasa cerca del rancho siente un escalofrío que lo obliga a acelerar el paso. Otro dice haber escuchado voces cuando intentó entrar a la casa hace unos años, voces que lo llamaban por su nombre desde el interior. Desde entonces, ninguno de nosotros ha intentado volver. El rancho está ahí, olvidado y consumido por el tiempo. Pero sé que no está vacío. Algo quedó atrapado en ese lugar. Algo que no pertenece a este mundo. Y aunque trato de seguir con mi vida, hay una parte de mí que sabe que nunca estaré completamente libre de lo que vi esa noche. Porque algunas cosas no te dejan ir. Nunca. Hace poco, un amigo del pueblo me contó algo que me dejó helado. Había pasado cerca del rancho mientras buscaba unas vacas que se le habían escapado, y dijo que vio una luz extraña en el bosque, justo en la dirección donde está la casa. Al principio pensó que eran cazadores o alguien acampando, pero cuando se acercó un poco más, notó que no era una fogata ni una linterna. Era algo más, algo que describió como un brillo frío, como si el aire mismo estuviera iluminándose. No quiso investigar más y se fue de inmediato, pero me lo contó porque sabía que yo había vivido allí. No le dije nada sobre lo que me pasó aquella noche, pero su relato fue suficiente para revivir todo el terror. ¿Qué era esa luz? ¿Por qué sigue ocurriendo algo en ese lugar después de tantos años? Desde entonces he tenido pesadillas más frecuentes. En una de ellas estoy parado frente al rancho, pero no puedo moverme. La puerta está abierta y escucho esa voz otra vez llamándome desde adentro. Hijo, dice con ese tono burlón y distorsionado que nunca podré olvidar. En el sueño sé que no debo entrar, pero mis pies comienzan a moverse por sí solos hacia la casa. Justo cuando cruzo el umbral, despierto sudando y con un nudo en el estómago. No puedo evitar pensar que estos sueños son una advertencia, o quizás un intento de esa cosa por atraerme de vuelta, pero no importa lo que pase, no pienso regresar a ese lugar. Algo está mal en ese rancho, algo que no pertenece a este mundo y que nunca debería haber visto. A pesar de todo, hay algo que me sigue atormentando más que cualquier otra cosa, la sensación de que nunca terminé de escapar. Aunque dejé el rancho hace años, hay momentos en los que siento que esa cosa todavía me observa, como si hubiera dejado una parte de sí misma conmigo. A veces, cuando estoy solo en casa por la noche, escucho ruidos extraños, pasos suaves en el techo o en el patio trasero. Siempre intento convencerme de que es el viento o algún animal, pero en el fondo sé que no es así. Una vez incluso encontré marcas en la tierra fuera de mi ventana, como si algo pesado hubiera estado parado allí durante horas. No eran huellas normales, eran profundas y alargadas, como si algo con extremidades imposibles hubiera estado esperando, mirándome. He pensado muchas veces en vender la propiedad, pero algo me detiene. No sé si es miedo a que alguien más se enfrente a lo que yo viví o simplemente porque siento que de alguna manera esa tierra ya no pertenece a este mundo. Mis hermanos tampoco quieren hablar del tema. Cada vez que menciono el rancho, cambian de conversación o inventan excusas para no tocar el asunto. Es como si todos supiéramos que hay algo allí, algo que no queremos despertar ni provocar. Y aunque trato de seguir adelante con mi vida, hay noches en las que me pregunto si algún día esa cosa vendrá por mí.
porque lo más aterrador no es lo que vi esa noche, sino lo que podría estar esperando pacientemente para volver a aparecer. Hace unas semanas algo pasó que me hizo sentir que esto nunca va a terminar. Estaba en mi casa, ya tarde en la noche, viendo televisión para intentar distraerme. Todo estaba tranquilo hasta que escuché un ruido en la puerta principal. Fue un golpe suave, apenas audible, pero lo suficiente para ponerme en alerta. Me levanté lentamente y me acerqué con cautela, pensando que tal vez era el viento o algún vecino buscando ayuda. Pero cuando miré por la mirilla, no había nadie. Abrí la puerta con cuidado y revisé el patio delantero con una linterna, pero no encontré nada extraño. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, escuché algo que me paralizó. Una risa baja y gutural viniendo desde el final de la calle. Era esa risa, la misma que escuché aquella noche en el bosque. Cerré la puerta de golpe y puse todos los cerrojos. Mi corazón latía como loco mientras trataba de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero entonces empezó de nuevo. Golpes en las paredes, susurros apenas audibles que parecían venir desde cada rincón de la casa. «Hijo», dijo una voz profunda desde el pasillo oscuro detrás de mí. Me giré rápidamente con la linterna en mano, pero no había nada allí, al menos nada visible. Pasé el resto de la noche sentado en una esquina de la sala, con el rifle cargado y apuntando hacia la puerta principal. No dormí ni un segundo esperando que algo más pasara. Pero al amanecer, todo se detuvo. El silencio volvió a llenar la casa como si nada hubiera ocurrido. A pesar de eso, supe en ese momento que esto no se había terminado. Esa cosa me encontró y ahora sé que no importa dónde vaya, nunca estaré realmente a salvo. Desde esa noche he estado viviendo con un miedo constante. No puedo evitar sentir que cada sombra, cada ruido extraño es una señal de que está cerca otra vez. He intentado buscar respuestas, pero ¿a quién le cuentas algo así sin que te tomen por loco? Una vez fui a hablar con un anciano del pueblo, alguien que conoce bien las historias de la región. Le expliqué lo que había sentido, aunque omití los detalles más aterradores. Él me miró en silencio durante un rato antes de decir algo que me dejó helado. Hay cosas en esas montañas que no son para nosotros. Cosas viejas, cosas que no entienden de hombres ni de Dios. Me aconsejó no volver nunca al rancho y sobre todo no tratar de enfrentarlo. Si te dejó ir una vez, considérate afortunado, agregó antes de despedirse. Sus palabras me persiguen desde entonces. ¿Qué quiso decir con si te dejó ir? Significa que podría no ser tan afortunado la próxima vez. He pensado en mudarme lejos, a otro estado o incluso a otro país, pero algo me detiene. Es como si esa cosa estuviera atada a mí de alguna manera, como si llevara una marca invisible desde aquella noche en el bosque. A veces me pregunto si fue un error quedarme solo en el rancho todos esos años, si mi aislamiento atrajo algo que no debería haber notado mi presencia, pero ya es tarde para arrepentimientos. Lo único que puedo hacer ahora es vivir con este miedo constante y esperar que nunca vuelva a manifestarse, aunque en el fondo sé que es solo cuestión de tiempo. Hace unos días algo ocurrió que me convenció de que esto no terminará nunca. Estaba revisando unas cajas viejas en el cuarto trasero de la casa, buscando unos papeles que necesitaba. Era de noche y la única luz era la de una lámpara pequeña que apenas iluminaba el cuarto. Mientras rebuscaba entre las cosas, sentí un cambio en el aire, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Me detuve y escuché atentamente. Al principio no oí nada fuera de lo normal, pero luego llegó ese sonido, un crujido suave como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo. Me quedé inmóvil con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. No puede ser, me dije a mí mismo, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero entonces escuché algo más. Un susurro, bajo y distorsionado que parecía venir desde la sala. Salí del cuarto con cuidado, llevando una linterna en una mano y un cuchillo en la otra. No sé por qué agarré el cuchillo. Sabía que no serviría de nada contra lo que fuera que estaba ahí. La casa estaba completamente oscura, excepto por la luz tenue de la lámpara del cuarto trasero. Caminé lentamente hacia la sala, tratando de no hacer ruido, pero cada paso parecía resonar como un trueno en el silencio absoluto. Cuando llegué a la sala, todo estaba como lo había dejado, los muebles en su lugar, las ventanas cerradas, pero entonces lo vi. En una esquina oscura, justo al lado del marco de la ventana, había algo parado allí. No era más que una sombra al principio, pero cuando apunté la linterna hacia ella, supe que era esa cosa otra vez. Sus ojos oscuros me miraban fijamente, y aunque no tenía boca visible esta vez, pude escuchar esa risa gutural resonando en mi cabeza. No sé cómo no me desmayé en ese momento.
Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Pero algo dentro de mí me obligó a retroceder lentamente, sin apartar la linterna de esa cosa. Parecía inmóvil, pero había algo en su presencia que era insoportablemente opresivo, como si el aire mismo estuviera siendo drenado del cuarto. Cada segundo que pasaba sentía que mi cuerpo se debilitaba más, como si me estuviera robando la energía solo con estar allí. De repente la linterna comenzó a parpadear y mi corazón se detuvo por un instante. No, no ahora, pensé, mientras golpeaba desesperadamente la linterna con la mano para que volviera a funcionar. Pero justo cuando la luz se apagó por completo, escuché esa voz otra vez. «Hijo, ¿por qué huiste?». Era la misma voz distorsionada que había oído en el rancho, y esta vez estaba tan cerca que sentí su aliento frío en mi nuca. No recuerdo exactamente cómo salí de la casa. Todo es un borrón en mi mente. Lo siguiente que supe es que estaba afuera, parado en medio de la calle bajo las luces amarillentas de los postes, con el cuchillo todavía en la mano y respirando como si acabara de correr una maratón. Miré hacia mi casa y todo parecía normal desde afuera, pero sabía que no podía volver a entrar. Esa cosa estaba allí dentro conmigo y no iba a arriesgarme a enfrentarla otra vez. Esa noche me quedé sentado en el auto hasta el amanecer, con las puertas cerradas y las ventanas arriba, mirando fijamente hacia la puerta principal de mi casa como si esperara que algo saliera de allí en cualquier momento. Pero nada pasó. Cuando salió el sol, entré rápidamente para recoger algunas cosas esenciales y me fui sin mirar atrás. Desde entonces no he vuelto a esa casa, ni pienso hacerlo. Desde que dejé la casa, he estado quedándome en moteles baratos y casas de conocidos. No puedo quedarme mucho tiempo en un solo lugar porque siento que de alguna manera esa cosa me sigue. A veces, en las noches más silenciosas, escucho golpes suaves en las paredes o risas apagadas que parecen venir de ninguna parte. He intentado ignorarlo, convencerme de que son solo recuerdos, pero cada vez es más difícil. Hace unos días, mientras estaba en un motel a las afueras del pueblo, encontré algo que me dejó sin aliento. Al despertar, vi marcas en el suelo junto a mi cama, esas mismas huellas alargadas y profundas que había visto fuera de mi ventana años atrás. No sé cómo llegaron allí ni cuánto tiempo estuvo esa cosa tan cerca de mí mientras dormía. Desde entonces apenas puedo cerrar los ojos sin sentir que algo está parado al pie de mi cama. He pensado en buscar ayuda profesional, un psicólogo o incluso un sacerdote, pero no sé si eso serviría de algo. ¿Cómo explicas algo así sin que te tomen por loco? Además, tengo la sensación de que esto no es algo que pueda resolverse con palabras o rezos. Es como si hubiera cruzado una línea invisible aquella noche en el rancho, una línea que nunca debí cruzar. Ahora siento que estoy atrapado en un juego del que no puedo salir, un juego donde esa cosa tiene todas las ventajas. A veces pienso en regresar al rancho y enfrentarla directamente, terminar con esto de una vez por todas. Pero cada vez que lo considero seriamente, recuerdo esos ojos oscuros y esa risa grotesca, y el puro terror me paraliza. No sé cuánto más podré vivir así, pero una cosa es segura. Lo que sea que me encontró aquella noche no ha terminado conmigo. Anoche fue lo peor que me ha pasado desde aquella noche en el rancho. Estaba quedándome en una pequeña cabaña que alquilé temporalmente en las afueras del pueblo, tratando de mantenerme lo más lejos posible de la gente para no ponerlos en peligro. Todo estaba tranquilo hasta que cerca de la medianoche las luces comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era un problema eléctrico, algo común en lugares tan aislados, pero luego escuché un ruido afuera. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando lentamente por el porche de madera. Me congelé en mi lugar, con el corazón latiendo desbocado. Apagué las luces y me acerqué a la ventana con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando aparté un poco la cortina para mirar afuera, lo vi. Estaba parado allí, justo frente a la puerta principal. Esa figura alta y grotesca, con extremidades torcidas y esos ojos oscuros que parecían absorber toda la luz. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirándolo desde la ventana, sin atreverme a moverme. Pero entonces hizo algo que me heló hasta los huesos. Levantó una de sus manos largas y golpeó suavemente la puerta 3 veces. Era un sonido lento y deliberado, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. «Hijo», dijo esa voz profunda y distorsionada desde el otro lado de la puerta. No sé cómo encontré el valor para moverme, pero corrí hacia el baño y cerré la puerta con llave, escondiéndome como un niño asustado. Me quedé sentado en el suelo con la espalda contra la pared, tratando de no hacer ruido mientras escuchaba cómo esa cosa seguía golpeando la puerta principal. No intentó entrar por la fuerza, solo seguía golpeando y repitiendo esa palabra: «Hijo». Finalmente, después de lo que parecieron horas, todo quedó en silencio otra vez.
pero yo sabía que no se había ido realmente. Cuando finalmente reuní el valor para salir del baño, ya había amanecido. Abrí la puerta con cuidado, sosteniendo un cuchillo en la mano, aunque sabía que no serviría de nada si esa cosa seguía ahí. La cabaña estaba completamente en silencio, pero algo se sentía mal. Caminé lentamente hacia la sala, y lo primero que noté fue que la puerta principal estaba abierta de par en par. Estoy seguro de que la había cerrado con llave antes de esconderme. El aire frío de la mañana entraba por la puerta, y afuera el porche estaba vacío. Pero cuando di un paso hacia afuera, vi algo que me hizo retroceder de inmediato. En el suelo de madera, justo frente a la puerta, había marcas profundas, como si algo con garras enormes las hubiera dejado al arrastrarse. Eran las mismas marcas que había visto antes, junto a mi cama en el motel y en el rancho. No me quedé para investigar más. Entré corriendo a la cabaña, agarré mis cosas y salí de allí tan rápido como pude. Mientras conducía por el camino de tierra hacia el pueblo, no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver esa figura grotesca siguiéndome entre los árboles. Pero no vi nada, al menos no físicamente. Sin embargo, esa sensación de ser observado no desapareció ni por un segundo. Llegué al pueblo y me quedé en el auto durante horas, tratando de calmarme y decidir qué hacer. No puedo seguir huyendo para siempre, lo sé, pero tampoco puedo enfrentarme a eso directamente. Estoy atrapado en un ciclo del cual no veo salida. Y lo peor es que siento que cada vez está más cerca, como si estuviera jugando conmigo, esperando el momento perfecto para atraparme. Desde ese día he estado viviendo con una sensación constante de desesperación. No importa a dónde vaya o cuánto intente alejarme, esa cosa siempre encuentra la manera de recordarme que sigue ahí, acechándome. Hace unos días, mientras estaba en la habitación de un pequeño hotel, escuché algo que me hizo sentir que el final estaba cerca. Eran pasos, lentos y pesados, subiendo por las escaleras del pasillo. Al principio pensé que era algún huésped regresando a su cuarto, pero los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Me quedé inmóvil en la cama con la respiración contenida, esperando que se alejara. Pero en lugar de eso, escuché un golpe suave en la puerta, seguido de esa maldita voz. «Hijo, abre». Mi cuerpo se paralizó por completo. No podía moverme ni gritar. Solo podía quedarme allí, escuchando cómo esa cosa llamaba una y otra vez. No sé cuánto tiempo pasó antes de que todo quedara en silencio nuevamente. Cuando finalmente reuní el valor para acercarme a la puerta y mirar por la mirilla, no había nadie allí. Pero algo me llamó la atención. Una marca oscura en el suelo frente a la puerta. Era como si algo hubiera quemado la alfombra con un calor intenso, dejando un círculo perfecto. Cerré todas las cortinas y me quedé despierto el resto de la noche, con el cuchillo en una mano y el teléfono en la otra, listo para llamar a alguien si volvías a escuchar algo. Pero nada más pasó esa noche. Sin embargo, sé que esto no ha terminado. Esa cosa está jugando conmigo, acercándose cada vez más, y siento que pronto hará su movimiento final. No sé qué quiere ni por qué me eligió a mí, pero una parte de mí teme que cuando llegue ese momento, no habrá forma de escapar. Anoche sentí que todo finalmente llegó a un punto sin retorno. Estaba quedándome en una casa prestada por un amigo, en las afueras del pueblo, un lugar donde pensé que estaría a salvo al menos por unos días. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila, y eso ya me ponía nervioso. Me acosté temprano, pero no podía dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Cada sombra parecía moverse en la oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché otra vez. Ese golpe lento y deliberado en la ventana de mi habitación. Mi corazón se detuvo. No quería mirar, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Me acerqué lentamente y aparté la cortina solo un poco. Allí estaba parado en el patio mirándome con esos ojos oscuros que parecían devorar todo a su alrededor. Su figura era más alta y retorcida que nunca, como si hubiera cambiado desde la última vez que lo vi. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelado, mirando esa cosa a través del vidrio, pero entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Levantó una mano y señaló hacia la puerta principal de la casa. Fue un movimiento lento y calculado, como si estuviera invitándome a salir. Cerré las cortinas de golpe y retrocedí hasta la esquina más alejada de la habitación, con el cuchillo en la mano temblando tanto que apenas podía sostenerlo. «Hijo», dijo esa voz profunda y distorsionada desde el otro lado de la pared. Esta vez no estaba llamándome desde lejos. Estaba justo afuera, tan cerca que podía sentir su presencia atravesando las paredes. Me quedé allí toda la noche esperando que algo pasara, pero no tuve el valor de moverme ni de mirar otra vez por la ventana. Cuando amaneció, esa cosa ya no estaba, pero dejó algo atrás.
marcas quemadas en el suelo frente a la puerta principal como si hubiera estado esperando allí durante horas. Después de esa última noche me di cuenta de que no importaba dónde estuviera, esa cosa nunca me dejaría en paz. No es el rancho, no es la casa, no es el lugar, soy yo. Algo pasó esa noche en las montañas de Sinaloa, algo que me marcó de una manera que no puedo entender. Tal vez fue el tiempo que pasé solo en el rancho, tal vez crucé alguna línea que nunca debía haber cruzado, pero ahora sé que no hay ningún lugar donde correr. Esta cosa está conmigo, en todas partes. Incluso cuando no la veo, siento su presencia como una sombra constante que acecha. Ya no duermo. Cada vez que cierro los ojos, oigo esa risa grotesca o veo esos ojos negros mirándome en la oscuridad. Estoy cansado, agotado, pero sé que no puedo dejar de luchar contra esto, al menos por ahora. Sé que un día ella me atrapará. No sé cómo ni cuándo, pero siento que solo está esperando el momento adecuado para terminar esto de una vez por todas. A veces pienso en volver al rancho y confrontarla directamente, pero otra parte de mí sabe que eso sería inútil. Sea lo que sea esta cosa, no pertenece a nuestro mundo y yo solo soy un hombre común y corriente que lucha contra algo mucho más grande que yo. Escribo esto aquí porque quizás alguien lo lea y entienda el peligro que existe en ese lugar o en lugares así. Quizás sirva de advertencia para quien esté pensando en aventurarse donde no debería. En cuanto a mí, solo espero poder aguantar un poco más. Pero si alguna vez oyes una risa en mitad de la noche o una voz familiar que dice tu nombre, corre. Corre y nunca mires atrás.